Lo primero que debemos tener en cuenta para crear nuestro audiolibro es haber desarrollado con anterioridad nuestro libro o ebook. Pareciera muy evidente decir esto, pero lo cierto es que no lo es. Es una recomendación que yo te hago, sin embargo, puedes crear un audiolibro sin tener el libro, solamente con un guión, con los puntos más específicos, ir desarrollando cada punto, más si es una materia que tú conoces, y tener tu audiolibro listo para la venta. Estaría rondando más el formato de un audiocurso o podcast, pero tienes plena libertad de hacerlo como se te antoje. Mi recomendación es que primero escribas un libro. Si aún no lo has hecho, en esta misma plataforma te puedo recomendar mi curso de cómo escribir y autopublicar tu libro. Es un curso pago. Y si no, puedes encontrar mi curso gratuito de cómo escribir un libro en 30 días o en tiempo récord, dependiendo de la plataforma en la que te encuentres. Si no lo has hecho, te sugiero que lo hagas, o al menos que dispongas de un guión para desarrollar tu audiolibro. Y vamos a suponer que ya lo tienes terminado y pasemos al siguiente punto, que es la interpretación. Dependiendo de en qué género se encuentre tu audiolibro, la interpretación puede cambiar. Si es una novela, quizás quieras darle un tono narrativo, interpretar a los personajes, gritar cuando ellos gritan, enfadarse cuando se enfadan en algún diálogo, darle dramatismo, suspenso, dejar algunos silencios, generándole tensión al oyente. Incluso puedes ambientar la situación. Por ejemplo, si la escena dice el hombre golpeó la puerta, puedes agregar el sonido del golpe en la puerta. Eso está a tu criterio. Si lo que vas a redactar es un manual, puedes poner énfasis en alguna frase que quieras que se remarque. Si es un libro de motivación o de superación personal, puedes utilizar la técnica de la N, subir las emociones, aumentar el tono de tu voz y luego bajar a un tono más calmado para tocar emociones blandas en el oyente, y luego retomar con un tono de voz más fuerte para que la idea quede clara. También puedes agregar sonidos, como por ejemplo, esto lo vas a aprender en 1 minuto. Puedes hacer que el oyente sienta tus emociones, que estás confiado en lo que vas a decirle y lo dices en un tono así. O puedes hablarlo de una manera más pausada para que entre de manera subliminal a su subconsciente. Puedes intercalar ambas maneras. Yo no te recomendaría que redactes todo un audiolibro con el mismo tono de voz, en la misma frecuencia, que sea monótono y repetitivo, como si fuera una máquina que lo está leyendo. Hoy te voy a hablar de bla 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 bla, y que en ningún momento sienta una emoción, porque recuerda que el sonido de tu voz es lo que transmites. Si tú sonríes, incluso tu voz va a tener otra vibración. Si tú estás feliz, triste, eso se va a transmitir también, aunque no lo creas, de una manera muy sutil, pero créeme que se notará tu estado de ánimo a la hora de grabar un audiolibro. Si te puedo dar un consejo, repite la estrofa hasta que quede como tú deseas. Va a pasar muchas veces que te trabes, te comas las palabras, no las pronuncies bien, redactes una frase de corrido cuando en realidad iba una coma, la hayas escrito de una manera y cuando la estés leyendo te des cuenta de que en algún lugar iba un punto, de que no queda bien, de que tienes que reescribirlo. Puedes jugar con eso también, porque el audiolibro no necesariamente tiene que ser un fiel reflejo del libro. Incluso puedes agregarle o quitarle cosas que queden quizá bien para la lectura, pero no te suenen demasiado bien cuando tienes que leerlas. Y cuando termines de grabarlo, escúchate y si es necesario, vuelve a grabarlo y vuelve a grabarlo hasta que tú consideres que está como querías. El siguiente punto son los programas de edición que vamos a utilizar. Amígate con los programas de edición de audio. Esto no se va a convertir en un curso de cómo editar sonido, porque no se trata de eso. No somos músicos, o al menos este no es un curso de música, ni de edición de tracks. Pero vas a tener que amigarte con las pistas de audio, con los programas de edición como Audacity, SoundForge, Acid Pro, Fruity Loops, el que sea. Luego te voy a mencionar cuáles son los programas que vamos a utilizar. Tú los puedes reemplazar por otros de tu preferencia, pero son imprescindibles porque vas a tener que editar las pistas, cortar lo que esté de más, aumentar o bajar los decibeles, RMS que piden las plataformas,
agregar la voz de un locutor, una locutora, música, en caso de que quieras una música de fondo. Y este es el último punto. Considera si vas a agregarle música de fondo a tu audiolibro o música al principio y al final. Si vas a tener una presentación contratando a algún locutor o alguna locutora, incluso de cada uno de los capítulos también puedes hacerlo. Que el nombre del capítulo lo relate un locutor y luego el desarrollo del capítulo lo hagas tú. Eso queda muy profesional, más si es un manual, un libro de autoayuda, etc. Crear una presentación donde una locutora o un locutor hagan una introducción a los temas que van a tratar el audiolibro que van a oír a continuación, o la autoridad que tiene el autor para desarrollar esa temática y por qué debes escucharlo. El consejo que puedo darte es no abuses de estos recursos. Si vas a usar música de fondo, que sea en un volumen bien bajo para que no distraiga de lo que realmente quieres decir, y está a tu criterio si vas a utilizarlos o no. Bueno, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta, van a tener que disculparme por la luz, pero estamos en una sala de grabación, una sala de ensayo de una banda de música amiga. Aquí la iluminación no es lo primordial, sino las paredes que están aisladas con tergopor, lana de vidrio. Este es un lugar que tiene muy buena acústica. Para grabar un audiolibro sería ideal. Si no, podrías también contratar o pedir un espacio para ir a grabar y no salir al aire en un estudio de radio, o simplemente en un lugar de tu casa donde no lleguen los sonidos externos, o donde haya la menor cantidad de sonidos externos. También puedes irte al medio de un bosque donde solamente se escuchen algunos pájaros o ruidos naturales, sonidos ambiente que después puedes reducir con Audacity, y te voy a enseñar cómo. Lo que yo hago es usar un micrófono. Este es uno de los micrófonos más caros de Shure. Cuesta cerca de los $1000, entre 600 y $1000. No tienes que invertir tanto tampoco, y más si son los primeros audiolibros que vas a grabar. Con un micrófono común puedes, si tienes la suerte de tener una consola como la que ves aquí atrás, bueno, vas a tener una grabación muchísimo más profesional. Pero de la misma manera, yo en este caso estoy grabando con un buen micrófono en mi teléfono celular. Puedes ir escuchando con unos auriculares. Estos son inalámbricos, estos son con Bluetooth. Puedo estar escuchando en mi teléfono celular lo que estoy grabando en este mismo momento. Y más que nada eso, el micrófono, que luego, si el micrófono no es de óptima calidad, no es uno de los mejores, puedes arreglarlo después con el programa de edición. No puedes hacerle demasiadas mejoras. El sonido ambiente vas a poder reducirlo, pero hasta cierto punto. Lo mejor es estar en un lugar donde no llegue el sonido externo, no haya ese ruido ambiente. Este es un lugar ideal. Te repito, un estudio de radio también podría ser. No cuesta mucho pagar por hora un estudio de radio chico de alguna radio local de tu ciudad. No te van a cobrar mucho, seguramente tienen espacios vacíos siempre. Y si no, simplemente busca un lugar lo menos ruidoso de tu casa, y ese es el lugar donde puedes comenzar a grabar el audiolibro. No me queda mucho más por explicarte. No te enloquezcas el primer tiempo en conseguir una consola, en saber de música, de decibeles y demás. Eso todo te lo voy a ir enseñando. Con un simple celular conectado a tu computadora también puedes hacerlo, a tu PC. Así que esto es lo que tiene que ver con la parte de grabación. Ahora vamos a pasar a todo lo que es la parte de producción, la parte del terminado, de lo que exigen las plataformas donde subir tu audiolibro y demás. Los programas que vamos a estar utilizando para este curso, para editar nuestros audios,
son FL Studio, que va a ser el programa donde vamos a agregar el plugin gratuito Voxengo para medir los RMS y los decibeles que nos pide la plataforma en la que vamos a subir nuestros audiolibros. No es demasiado costoso, es una buena inversión. Y el programa gratuito Audacity para aumentar o disminuir la graduación de decibeles. Así que esta será la única inversión que deberás hacer. Te voy a dejar el link en la descripción. La versión estándar funciona perfectamente para lo que nosotros queremos hacer, ya que no vamos a grabar audio, no necesitamos plugins adicionales, solamente el que vamos a agregar, que es gratuito. Así que esta versión funcionaría lo más bien. La que yo compré es esta, por una cuestión de que $100 me permitía tener algunas opciones extra que quizá en un futuro pueda llegar a utilizar si quiero hacer tracks más complejos. Lo que puedes hacer para asegurarte es probar la versión gratuita, así no pagas por algo que luego no te va a servir. Prueba la versión gratuita para Windows o para Mac, realiza todo el curso y luego puedes comprarlo. Este es el programa que yo te recomiendo si tú tienes otro en el cual puedas hacer lo mismo, que es medir los decibeles y los RMS. Está perfecto, es lo único que vamos a hacer con estos programas. Descárgalo de todas maneras, ya que es gratis. Y luego, si conoces algún programa similar o tienes algún amigo conocido o un profesional que pueda hacer este paso por ti, no necesitas siquiera invertir, pero este es el programa que vamos a estar utilizando en este curso. En esta clase vamos a hablar un poco de los programas de edición que podemos utilizar para editar nuestro audiolibro. Yo elegí usar Vegas Pro para este curso porque es el programa con el que mejor me siento, con el que más cómodo me siento a la hora de editar, tanto video como audio. Como permite trabajar en multipista, para la edición de audio estaría más que bien. Puedes usar un programa específico de audio como Acid Pro, Adobe Audition, Pro Tools o FL Studio, que también vamos a estar viendo, pero no lo vamos a usar para la parte de edición, sino para la parte de la medición de los RMS, de los decibeles, etcétera, que son los que la plataforma a la que vamos a subir nuestro audiolibro nos va a pedir. Pero siéntete libre de elegir el que mejor te guste, el que más cómodo te sea, el que tu economía dé, o depende de si tienes Mac o Windows, vas a tener que optar por uno o por otro. Creo que los programas pagos tienen las dos versiones. Si en cambio eliges usar un programa gratuito o un programa para editar en línea, te puedo recomendar algunos como Filmora, AudioCutter, DVD Video Soft Free Audio Editor o Free Audio Editor. Te voy a dejar los enlaces para cada una de estas páginas. Algunos son descargables. También puedes usar Audacity, pero no es multipista. Si no vas a comprar o no tienes ninguno de estos programas de edición que te mencioné antes, vas a tener que investigar cuál es la mejor versión gratuita que te permita utilizar el multipista en caso de que quieras agregarle música a tu proyecto, o una locutora o un locutor que redacte alguna parte, la introducción, etc. Pero más o menos estos son los programas que vamos a estar viendo, en los que puedes elegir. De los online y gratuitos, estos 4 son a mi criterio los mejores. Hay muchísimos más, obviamente, te invito a investigar. Y de los programas de pago, digamos, y software descargables, creo que cualquiera de estos podría ayudarte con la edición. Incluso podrías usar Premiere, que es otro programa de Adobe, que es para edición de video y audio, mientras te permita multipista. O si tú vas a hacer una sola pista sin música y sin presentaciones, o la misma presentación podrías hacerla en la misma pista, no necesitarías usar el multipista para agregar una voz a tu proyecto, pero eso queda en ti y en la calidad o cómo vayas a desarrollar tu audiolibro. Ok, para que veas la simplicidad del proceso de grabación de tu audiolibro,
Yo no estoy en este momento en un estudio de grabación, estoy a miles de kilómetros del estudio de mi amigo, así que no me voy a poder permitir hacerlo ahí, pero bueno, voy a resolver de la manera que se podría resolver, que podrías resolver tú. No estoy en un estudio de radio, nada por el estilo, estoy en un lugar de mi casa donde está tranquilo, en este momento no hay nadie, las ventanas están cerradas para que no entre el sonido externo, entonces trato de no tener el menor ruido ambiente posible. Me olvidé de desconectar el refrigerador, que cada tanto sí genera un ruido. Por más que haga calor, te recomendaría que no tengas encendido el aire ni nada eléctrico que pueda hacer alguna especie de interferencia o de un ruido blanco que también va a afectar a la grabación. Si tienes una carretera o una autopista cerca, te recomiendo que te vayas a la última habitación de tu casa. Trata de que sea un lugar donde no haya perros que estén ladrando, porque eso te va a incomodar y a veces ni siquiera los escuchas, pero luego en la grabación se escuchan muy sutilmente de fondo. Y esto es más que nada simple. El micrófono a una distancia más o menos 15-20 centímetros de tu boca. Yo lo tengo en mi computadora porque el libro ya está escrito, entonces lo único que hago es ir leyéndolo. El micrófono está conectado a un teléfono celular, no es ninguna ciencia. Una vez que voy leyendo, un consejo que te puedo dar es que si te equivocas, si la primera estrofa que leíste quedó bien y luego te equivocas en alguna palabra que la dijiste mal, que tartamudeaste, que no te salió en el momento o la pronunciaste mal, regresa hasta el punto anterior en donde hiciste la pausa. Porque si tratas de corregir esa palabra, quizás venía muy pegada a la anterior y luego en el proceso de edición no te va a permitir hacerlo. Y vas a tener que volver a grabar todo un track por solamente una palabra que hiciste mal. Entonces, el programa que yo voy a usar para una vez que haya terminado con esto de leer y grabar cada uno de los audios, va a ser Vegas. Es un programa de edición de audio y video. Puedes usar Acid Pro o algún otro programa. Yo uso Vegas porque ya estoy familiarizado con él y me permite, para el propósito que yo tengo, me permite trabajar la multipista de mis audios. Por si le quiero poner, que yo siempre le agrego música, una música de fondo a la presentación, la voz de algún locutor o locutora para que presente mi libro y de qué va a tratar, eso le da otro profesionalismo. Y luego es muy sencillo, yo trato de tener agua siempre cerca por si se me reseca la garganta, y luego repítelo y repítelo. Ponle stop cuando el audio se termine. Recuerda que no puedes excederte más de media hora por track. Luego en otro capítulo te voy a dar las especificaciones de cuánto es lo que tiene que durar cada uno de los audios, o sea, de los capítulos de tu audiolibro. Creo que era media hora si no me equivoco. Y más que nada es esto, es grabarlo, tratar de decirlo de la mejor manera posible, tratar de no comerte las palabras, de pronunciar, de abrir bien la boca. Aquí nadie te está viendo porque lo único que está saliendo es tu voz, así que no importa cómo estés vestido ni nada por el estilo, lo único importante es cómo lo dices. Concéntrate en lo que estás diciendo, en repetir las palabras que se oigan de manera nítida, que cuando tengas que ponerle énfasis a algo lo hagas. Si te sale mal, lo único que tienes que hacer es retomar, porque total eso luego en la edición lo puedes cortar. Repítelo hasta que quede como a ti te guste. Y simple, ese va a ser todo el proceso. Una vez que lo tengas terminado, vamos a pasar a los siguientes capítulos, que te voy a enseñar cómo ir editándolo, qué puntos tener en cuenta hasta llegar a autopublicarlo. Me acaba de llegar el audio que he contratado de la locutora profesional. Lo voy a arrastrar e incluirlo aquí al principio, como he dicho. Siempre envían más de una versión para que revisemos cuál es la que más nos gusta. En este audio debe estar grabado 2 veces el mismo texto que yo envié. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Como te habrás dado...
Entonces... Hola, ¿qué tal? Como te habrás dado cuenta, soy una locutora. Y una vez que seleccionamos Hola, ¿qué tal? Como te habrás dado... la versión que más nos gusta, vamos a crear la pista de ejemplo. Esta inicia aquí. Hola, ¿qué tal? Vamos a cortar la pista. Recuerda que tiene que tener entre medio segundo a un segundo de silencio al inicio. Ahí estaría perfecto. Y no puede superar los 5 minutos de duración en total. La pista de ejemplo, obviamente. Yo la pista de ejemplo la elijo del primer audio, del primer track. Tú puedes elegirla o crear una nueva. O puedes grabar una pista de ejemplo explicando de qué trata tu audiolibro o una presentación, como gustes. Porque si se nos llegara a acabar, no podríamos soportar. ¿Qué tiene que ver esto con dejar de actuar como una víctima? Víctima no significa comenzar a actuar como un idiota. 6 minutos no me sirve. Tengo que cortarlo antes. Solo porque necesitamos la mirada probatoria de todos los que nos subestimaron. Porque necesitamos demostrar nuestra valía. Dejamos de ser ...4 minutos 15, ahí estaría perfecto. Voy a seleccionar, lo voy a renderizar y luego le voy a agregar el medio segundo a segundo de silencio al principio y los 3 a 5 segundos al final. Vamos a archivo, renderizar como audio MP3, seleccionamos 192 kbps y lo voy a llamar pista de ejemplo. Le doy a renderizar. Obviamente el audio número 1 tengo que volver a renderizarlo porque ahora le agregué la voz de la locutora. Ok, luego de haber grabado todos los archivos de nuestro ebook, vamos a ir arrastrando. Yo lo voy a hacer con un programa como Vegas, lo puedes hacer con un programa como Acid Pro. Vegas es para audio y video, pero la única finalidad de hacerlo con Vegas es para editar la parte de los tiempos, los silencios, quitar en lo que nos hemos equivocado. Y para eso Vegas es más que suficiente. SoundForge creo que no permite trabajar multipistas, así que si quieres agregarle música no vas a poder. Pero con cualquier programa que te sientas cómodo para editar audio y video, para lo que vamos a hacer a continuación, estaría más que bien. Llevamos los archivos, a veces es MP3, depende de cómo lo hayas grabado. Yo lo grabé a mi teléfono celular con un micrófono. Puedes grabarlo directamente a la computadora, a una consola, eso lo decidirás tú. Y lo que vamos a hacer básicamente es ampliar el archivo, quitar estos sonidos. Deja de creer en lo que te dijeron, comienza a cuestionarte las partes en las que nos equivocamos. Es verdad que hay que cuestionarse los silencios que
se hacen muy largos para la dinámica del audiolibro. Podemos acortarlo. O en una verdad que no debías acunar en tu mente. Aquí queda un silencio muy largo. A tu estructura. Nosotros podemos hacer que la lectura o el audio sea más dinámico, que vaya más de corrido, acortando ese silencio. En el caso de Vegas, para cortar se posiciona sobre el archivo y se presiona la letra S del teclado. Tan simple como eso. Una vez que tengamos el archivo de audio a nuestro gusto, lo vamos a seleccionar todo. Vamos a ir a renderizar. Vamos a elegir audio MP3 y 192 kilobytes por segundo. ¿Por qué elegimos 192? Porque es lo que nos van a pedir todas las plataformas, incluso en la página donde vamos a subir, que el sitio web que gestiona para poder subir nuestro audiolibro a Audible, a Spotify y a cerca de 100 plataformas, nos exige que sea en 192 kbps. Vamos a colocar un título, por ejemplo, audio 1 o como quieran llamarlo. Luego va a pasar por otros procesos, así que simplemente esto es una guía, que este es el audio 1 o la parte 1 del audiolibro. Recuerda que cada fragmento, cada track tiene que ir hablando de un tema específico. O sea que si tienes el libro en capítulos, que el audio 1 sea solamente de ese capítulo o de ese tema que estás hablando. No grabes todo el libro de corrido en un solo track que sea de 6 horas, de 2 horas, con todos los temas, porque no es conveniente. Algunas plataformas no lo soportan o directamente te van a rechazar. Así que especifícate un audio, un tema o un capítulo en particular. Le das a renderizar y ya vas a tener el primer audio listo para pasar al siguiente proceso. Si quieres ponerle música a tu audiolibro, lo que yo te voy a recomendar es que edites en 2 pistas diferentes, la voz en una pista y la música por debajo. Siempre la pista de música tiene que estar en volumen de sonido mucho más bajo. Con respecto a la voz, es increíble que a esta altura de la evolución humana, recuerda que siempre puedes incluir un fade in o un fade out para que vaya desvaneciéndose la música. En mi caso yo no musicalizo todo el tiempo. Tú puedes hacerlo si prefieres. El tipo de música que uso siempre es motivacional, porque evidentemente mis libros son motivacionales. En el caso de una novela deberías usar algo ambiental que se ajuste al género de la novela. ¿Te hizo llorar? Entonces vuelve a intentar. Y te recomiendo que lo pongas en niveles de volumen que no moleste al audio principal, es decir, a la voz. Ten en cuenta que es una música para acompañar, para ambientar. Los niveles tienen que estar muy por debajo. Yo en este caso también contraté una locutora para que haga la intro. Le da otro profesionalismo, esa parte va a ir aquí al principio. La voz de la locutora va a ir acompañada de la música. Y luego, antes de que termine la musicalización, comienza mi voz a narrar el libro. Y la música se va a ir desvaneciendo. Los audios que yo compré
Lo hice a través de la plataforma audiojungle.net, que es de esta misma empresa. Tienes muchísimas opciones para ver, de acuerdo al género, la categoría que quieras, al precio que estás dispuesto a pagar. Puedes escucharlos. A mí me gusta mucho la música épica porque es lo que le da una fuerza a mis audiolibros. Puedes elegir qué licencia. Recuerda que la estándar puedes usarla una sola vez. Si es un solo audiolibro, te lo recomiendo. Si vas a usarlo más veces, es decir, si lo quieres agregar a todos tus audiolibros o a tus videos de YouTube o a lo que sea, te recomiendo que compres otro tipo de licencia como esta, que es para 1 millón. Hay diferentes precios, esta es de $25, pero hay de $5 que la licencia para usarlo indefinidamente te puede costar $19, $20. Una vez que lo compras, tienes una cuenta, entras a tu cuenta, te entregan la licencia con los archivos, lo descargas, agregas el archivo aquí y eso sería todo. Ok, en esta clase vamos a hablar de la intro que podemos contratar a un locutor o a una locutora para que nos haga la intro, a un profesional. Si vamos a ser nosotros los que redactemos el audiolibro, que es lo que yo más te recomiendo, que el público conecte con tu propia voz, con el autor del material. Nadie lo va a sentir ni lo va a decir y expresar las ideas que tienes para transmitir que la propia persona que las creó, que creó el audiolibro, que creó el libro anteriormente en PDF o en el ebook o lo que sea. Puedes contratar a alguien, un actor, un locutor que redacte, que narre tu libro. Va a quedar obviamente a nivel auditivo muchísimo mejor, mucho más profesional, pero va a perder esa emocionalidad, va a perder esa conexión con el escucha que hace que yo soy el creador de mi ebook y lo pasé a audiolibro. Entonces escuchas la voz del creador, de la persona a la que le compraste el audiolibro, escuchas la voz en primera persona, escuchas al autor realmente y las emociones y cómo lo expresa. Sin embargo, yo recomiendo hacer una intro, contratar a una locutora o un locutor para la introducción al libro, porque le da otro tipo de profesionalismo, porque llama la atención, tiene en algún momento alguna magia, que alguien te presente o presente la información que va a escuchar a continuación, etc. ¿Cómo preparamos esta intro? Bueno, tengo algunos tips para recomendarte. El primero es que haya una diferencia de contrastes. Elijo, y esta es una opción que elijo yo, no quiere decir que tú la tengas que seguir, pero yo elijo, como tengo una voz masculina, contrato siempre locutora femenina, porque este contraste de que una voz femenina presente el libro, de lo que va a hablar, de quién es el autor, de qué vas a escuchar a continuación, hace que cuando empieza mi voz a redactar el contenido del libro, ese contraste a mi forma de ver le da un cierto atractivo. Si tú eres una mujer y vas a ser la redactora del libro, te recomiendo que contrates a un locutor hombre con voz masculina, o sea, para que haga la introducción. Si te sientes cómodo o cómoda haciéndolo con voz femenino o masculino o te da igual, queda a tu criterio. Yo te digo lo que a mí me resulta más atractivo, el cambio ese de la voz femenina que está presentando mi libro a luego comenzar a hablar yo, pero queda en ti cómo quieras hacerlo. Esto es una recomendación que yo te doy, este contraste entre la voz masculina y femenina. El segundo tips para crear esta introducción a tu audiolibro, que yo te recomiendo que vaya en la pista de ejemplo, porque muchas veces la pista de ejemplo es lo gratuito que se va a ver o que
se va a escuchar y por la cual el escucha o el cliente o la persona que compre tu audiolibro va a terminar decidiéndose si lo compra o no por este contenido de ejemplo, este contenido gratuito que por lo general dura 5 minutos del total de todo tu audiolibro. Entonces lo que te recomiendo es que sea una carta de venta esta introducción. Tienes 5 minutos para preparar a tu audiencia para lo que va a oír a continuación. Por eso te recomiendo que los intereses, le despiertes el interés, le cuentes de qué va a tratar, qué es lo que van a aprender, qué problema van a resolver o de qué se trata el contenido que va a venir a continuación. Y para eso puedes jugar con alguna serie de preguntas, con generar expectativa y todo eso lo vas a tener que escribir para que lo haga la locutora o el locutor que contrates. El tercer tip es dejar algún interrogante. Deja preguntas que se van a responder en el audio cuando lo compren, obviamente. O sea, esta preparación de la pista de ejemplo, en donde vas a incluir esta intro, ya que no vas a ser tú el que lo redacte, sino un locutor profesional, su voz está preparada para generar este tipo de profesionalismo y te recomiendo que formules de alguna manera interrogantes que luego se van a responder en el transcurso del audiolibro, que obviamente tienen que comprar para saber de qué se va a tratar. Y el último, lo que te venía comentando, es que como esto se incluye en la pista de ejemplo, te recomiendo que incluyas esto, que la pista de ejemplo tú puedes desarrollarla como quieres, puedes tomar un fragmento de tu audiolibro, puedes hacerla aparte, puedes hacerla si quieres, que sea la pista de ejemplo de una cosa, un explicativo, un resumen, y luego la intro la puedes poner aparte en el primer track o en el primer audio. Pero lo que yo te recomiendo es que esa parte de la intro, por una locutora o un locutor profesional, con música detrás, con una música de fondo que emocione, que prepare al lector para lo que va a aprender o lo que va a descubrir o conocer en tu audiolibro, lo incluyas en la pista de ejemplo, para que lo escuchen de manera gratuita y de alguna manera les llame la atención a comprar tu libro. Creo que con esto luego el desarrollo de cómo vas a venderlo, qué es lo que vas a decirle al locutor que te grabe, si te vas a presentar a ti, si puedes poner tus credenciales, la persona que está redactando este audiolibro es tal y tal. Puede ser lo mismo que pones en la contraportada de tu ebook o de tu libro en formato de papel. Puede ser la presentación, lo que tú elijas. Pero yo te recomendaría que tengas en cuenta estos 4 tips que acabo de pasar. Obviamente tenemos que subir una portada para nuestro audiolibro. Yo la diseñé con Photoshop. En este caso la imagen que elegí es de 2400 por 2400 píxeles. Le puse una resolución de 172. Tú puedes ponerle una de 200, como prefieras. Este tamaño queda muy bien. Recuerda que tiene que ser cuadrado. También te piden de manera opcional que subas una imagen rectangular, pero como no es obligatorio, para no perder tiempo decido no subirla. Te recomiendo que si quieres algo profesional contrates a alguien que sepa diseñar portadas. Si vas a diseñarlo tú, deberías hacer algún curso de Photoshop. Si quieres hacer algo que quede bien semiprofesional, podrías descargarte las imágenes de una plataforma como Pixabay. Aquí puedes encontrar miles de imágenes para tu audiolibro. Luego agregarle un texto. Recuerda que siempre tiene que contrastar el texto con la imagen. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba. Así ves de qué estoy hablando. Supongamos que yo quisiera poner esta imagen de fondo. La vamos a abrir. Seleccionamos. La arrastramos. Si nos vamos a la esquina
y presionamos Shift, podemos achicar o agrandar la imagen de manera uniforme. Pero como ves en este caso, las imágenes, el texto, no se diferencia mucho de lo que es la imagen porque no hay un contraste evidente. Cuando trabajamos Photoshop nos permite trabajar capa por capa. Y en este caso la imagen me quedó por encima de uno de los títulos. Entonces la voy a arrastrar para que quede como fondo. Aquí mi nombre quedó bastante bien. Podría agregarle, si me voy a seleccionar la capa, voy a estilos de capa, trazo, voy a ponerle 3 o 7. Ya notas la diferencia. Al quedar un trazo se marca mucho más. Si quisiera hacerla sobresalir, podría poner una sombra paralela. Esto le va a dar el efecto. La voy a poner al 100%. La voy a poner de 4 y 4. Resultó ser muy poco porque el tamaño del archivo es muy grande. Pero aquí podemos ir notando cómo va quedando el tamaño de la sombra, la extensión y la distancia. Esto también le da un efecto para separar la imagen de tu nombre, de tu título, etc. Vamos a encajar en pantalla con el clic derecho. Y lo mismo deberíamos hacer. Seleccionamos todo el texto. Lo ponemos en blanco o en algún color que contraste. Por lo general la imagen, si es un poco oscura, vamos a elegir el blanco. Acá tenemos el cabello de la chica, es muy blanco, podemos recurrir a este efecto nuevamente. Si no queremos aburrir con ese efecto, otro recurso es oscurecer más la imagen. Para eso seleccionamos la imagen, vamos a imagen, ajustes, tono y saturación, y aquí donde dice luminosidad, podemos jugar con la iluminación, así también como con la saturación. Le damos OK. Y ahora si llevamos esto a blanco, se va a marcar más el contraste entre el texto y la imagen, que es lo que queríamos lograr. Pero te recomiendo que si no manejas bien Photoshop, o contrates a alguien para que te haga la portada, si quieres una portada profesional, o tomes un curso, o puedes diseñarlo con una herramienta como Canva. Para eso te vas a ir a canva.com, crear portadas de libro. Esta es una plataforma que funciona muy bien. Los primeros 5 diseños creo que son gratis, luego tienes que pagar. Yo en este momento estoy en Colombia, por eso me aparece pesos colombianos. Es a raíz de $1 cada 3.000 pesos. O sea que esto debe estar $10 el Pro. No, $100, perdón. Pero es al año. Son $10 por mes. Bueno, tú decidirás cómo vas a realizarlo. Las últimas recomendaciones que quiero darte para que tengas en cuenta a la hora de crear tu proyecto de audiolibro. La primera es: evita los regionalismos. Dependiendo del país donde vivas, vas a tener un acento, un tono. Trata de hablar o redactar o narrar tu audiolibro lo más neutro posible. Trata de no usar palabras que solamente se conozcan en tu país y no en el resto de los países de Latinoamérica o de habla hispana, de España, etc.
porque esto va a complicar que se te entienda, el mensaje no va a llegar de la manera que tú pretendes. Mucha gente siente vergüenza de hablar en neutro o tiene mucha costumbre de hablar como viene hablando durante toda su vida, pero recuerda que esto es un producto, esto es un audiolibro que vas a querer vender a todo tu público de habla hispana, así que si te enfocas en hablar como hablas con tus amigos o en hablar como hablas en tu país o en tu región, vas a llegar a un público muy limitado o no vas a ser entendido o les va a sonar desagradable a mucha gente que quizás no hable de la misma manera. Entonces, como consejo, te recomendaría que trates de evitar todo lo que son los regionalismos y las palabras típicas o las expresiones típicas de una región, de un país, de una cultura, etc. Trata de ser lo más global, amplio posible y de sonar lo más neutro que puedas dentro de lo que te sientas cómodo. La segunda recomendación, evita los ruidos de fondo. En el caso de que el audio, al momento de grabarlo, tenga ruidos muy leves de fondo, hay formas de reducirles el ruido con programas como Audacity, o puedes seleccionar o cortar esa parte con un programa como Vegas, reducirle solamente a la parte que queda en silencio lo más que se pueda, para que entre una frase y la otra, cuando respiras, tomas aire o quieres hacer una pausa no muy pronunciada, no se escuche el ruido ambiente, el ruido de fondo. Y obviamente los segundos que te pide la plataforma tienen que estar en absoluto silencio. Una vez que termines cada uno de los tracks, de las pistas, o cuando termines todo tu proyecto, escúchalo cuidadosamente, porque seguramente a la hora de editar algunas cosas se te pasan, no las escuchaste en el apuro o por cualquier eventualidad. Escúchalo nuevamente antes de subirlo a la plataforma. No quieres que alguien escuche algún ruido que ha quedado o una repetición de palabras que no te salieron bien y entonces tuviste que repetir porque justo ladró un perro o se escuchó un camión en la calle o un timbre, una bocina, y repetiste la misma frase y te olvidaste de cortarla o lo que sea. Escúchalo y una vez que veas que el audio quedó como querías, ahí recién puedes guardarlo en una carpeta como finales e ir escuchándolos uno a uno. Pero no creas que una vez que los terminaste de editar, los renderizaste, ya están. Vuelve a escucharlos por última vez antes de subirlos, porque seguramente algún error o algo se puede mejorar. Y la última recomendación es que escribas tu libro. Te puedo recomendar mi curso. Está en la primera clase o segunda clase, depende de la plataforma en la que te encuentres. Está el link para que realices mi curso de cómo escribir un libro, y esto te va a facilitar que puedas tener más libros escritos, o sea, más material para crear nuevos audiolibros y poder hacer de esto un emprendimiento, un negocio sustentable, una pasión que te permita generar ingresos extra y cada vez más ingresos extra. Así que te voy a recomendar que realices mi curso de cómo escribir un libro, de cómo subirlo a las principales plataformas, y ahí vas a tener otro medio de ingresos y la base para ese ebook, ese libro, transformarlo luego en un audiolibro. No creo que me quede más nada por decirte. En caso de que algo falte o de que algo no te haya quedado claro, puedes escribirme, puedes dejar un comentario o enviar un mensaje de acuerdo a la plataforma en la que estés mirando este curso. Te felicito por haber llegado hasta el final. Gracias por permitirme haber sido tu instructor en esto de escribir y grabar audiolibros. Ojalá se convierta en una pasión, ojalá lo conviertas en un negocio rentable, y nos vemos en la próxima.